bienvenidos a todos, a los hermanos de la Iglesia Alianza, a los amigos que nos están visitando en esta mañana. Tengo el deseo en esta mañana que la palabra de Dios, según va a ser presentada, provoque en nosotros un reavivarnos, ¿no? Que a la luz de entender un poco mejor quiénes somos y lo que tenemos en Cristo, nuestras vidas sean diferentes. Que el conocimiento de lo que ya ha sido alcanzado por Dios produzca diferencia en nuestra vida. Ese es el deseo, y nosotros todavía estamos en el comienzo del libro de los Hechos. Apenas hoy vamos a terminar el capítulo número 2, y hasta ahora nosotros hemos podido ver cómo Jesús ha cumplido su palabra. En el capítulo 1 recordamos que Él le dice a sus discípulos que esperen hasta la promesa, hasta que llegue la promesa. ¿Y qué pasa? Rápido en el capítulo 2, en el comienzo del capítulo 2 vemos, llega el Espíritu Santo, cumple la promesa, y también nos empezamos a dar cuenta que el Espíritu Santo está dándole poder para ser sus testigos, ¿no? Vemos que de momento, una vez desciende el Espíritu Santo, Él comienza a hablar lenguas, se lo vimos en diferentes idiomas, las personas lo entienden, Dios empieza a darles poder para testificar, pero no se queda ahí, sino que escuchamos el domingo pasado la predicación de Pedro, y en la predicación de Pedro nos dimos cuenta que pasó algo, vamos a decir, espectacular. A través del Espíritu Santo, Dios usa a Pedro para dar un mensaje, y nada menos que 3,000 personas se convierten a Cristo. Estamos viendo eso que está pasando. El Espíritu Santo está capacitando a la iglesia para ser sus testigos. Y la pregunta que nosotros nos hacemos ahora, y ya vemos, estamos empezando a ver cómo luce el Espíritu Santo en la vida de las personas y cómo Él lo está usando, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el libro de los Hechos. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿y cómo luce en el día a día de la iglesia? ¿Cómo vemos que esa presencia del Espíritu Santo morando de manera permanente en el creyente hace una diferencia en la vida cotidiana? Estos versículos que vamos a leer ahora nos empiezan a hablar de eso, ¿no? Son esos momentos especiales en la palabra de Dios donde nos permite ver no tan solo las grandes cosas que Dios está haciendo, sino las cosas que Dios estaba haciendo entre la gente en el día a día, ¿verdad? Porque estas personas tenían esos momentos donde oraba Dios grandemente, pero como tú y como yo regresaban a la casa, regresaban a su trabajo y tenían el día a día. ¿Cómo luce la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas en el día a día, en este momento particular de la historia de la iglesia? A lo que le llamamos nosotros, decía, la iglesia, la primera iglesia, vamos a decir, o la iglesia primitiva, los primeros creyentes. ¿Cómo luce esta presencia del Espíritu Santo? Y vamos a leer, lean conmigo por favor el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer el pasaje completo, luego oramos. Y vamos a ver esto que estamos hablando, que estamos planteando, y dice la palabra, Hechos capítulo 2, verso 41, desde el 41, y vamos a leer entre 41 y 47, dice: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te agradecemos este tiempo, te agradecemos que nos das este espacio en donde nosotros te podemos adorar. Gracias por la adoración que pudimos tener, Señor. Gracias porque podemos experimentar tu presencia en nuestra vida, en tiempos como este, en momentos de adoración. Pero Señor, te pedimos en esta mañana que sea por la claridad de tu palabra, por lo que tú eres en nuestra vida, por lo que tú significas en nuestra vida, que nosotros cuando nos acerquemos a este pasaje, Señor, tú produzcas algo en nosotros. Que nos demos cuenta de quién tú eres con mayor profundidad, que nos demos cuenta de lo que tú puedes hacer en nosotros y a través de nosotros en nuestro día a día. Háblanos, Señor, inquiétanos, rétanos, no nos dejes salir igual. Nosotros nos comprometemos a escuchar, aprender y obedecer, y sabemos que tú vas a obrar.
Te pido que me uses, Señor. Ahora, usa tu espíritu para hablar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el verso 41 de este capítulo 2 nos comienza diciendo algo muy importante, ¿no? Nosotros empezamos a hablar de iglesia y empezamos a hablar de esta comunidad nueva de creyentes, y este verso del capítulo 2, verso 41, nos está diciendo algo muy importante, porque nos estamos diciendo cómo se entra a esta nueva comunidad de creyentes que ahora le estamos llamando iglesia. Y dice el verso 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron ¿a dónde? A la iglesia, unas 3,000 personas. Esta nueva comunidad de creyentes que se caracteriza porque en ellos vive el Espíritu Santo, en cada uno de ellos, se llama iglesia, y aquí nos están diciendo las palabras más importantes, cómo entramos a eso que es la iglesia. Y dice, bien sencillo, los que recibieron su mensaje, luego yo le puse en mis notas, punto, se unieron a la iglesia. Los que recibieron el mensaje, se unieron a la iglesia. Para este grupo de personas, ¿quiénes estuvieron aquí el domingo pasado? Muy bien, más de la mitad, vamos a decir. El domingo pasado, el pastor Saqueo estuvo exponiendo esta predicación de Pedro, ¿verdad? La predicación de Pedro, y cuando Pedro le predica a toda esta multitud, él habla claramente de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador. Les explica claramente qué fue lo que hizo Jesús y cómo todo lo que hizo Jesús estaba sido ordenado y controlado y bajo el control de nuestro Señor. Sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y su resurrección. Ahora bien, cuando Él les dice todo esto y cuando esta multitud de personas por el Espíritu se dan cuenta que Jesucristo es el Mesías y de verdad hizo todas estas cosas, se preguntan, ¿y qué hacemos, Pedro, con esto, con este mensaje? Y Él les contesta algo sencillo: arrepiéntanse. Así que cuando nosotros vemos ese mensaje, claro, esa predicación, nosotros entendemos que los que entran a esta comunidad que es la iglesia son los que escucharon quién era Jesús y qué hizo, pero no lo dejaron ahí. No era un mero conocimiento de quién era Jesús, sino que recibieron el mensaje. Y al recibir el mensaje, nosotros estamos diciendo, respondieron con fe y obediencia. ¿Y cómo se vio eso? Se arrepintieron de sus pecados y luego tomaron los pasos de obediencia que todos nosotros tomamos. Finalmente se bautizaron. Y qué bonito, ¿no? La entrada a la iglesia de Dios, a ese cuerpo de Cristo, no tiene que ver con tus obras, sino con la fe puesta en Jesucristo. Nos dimos cuenta que estábamos mal, nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra confianza a Dios. ¿Y qué hicimos? Nada, por la gracia de Dios entramos a esa bonita comunidad que se llama iglesia. En el libro de los Hechos, cuando se menciona la palabra iglesia, a veces se menciona en dos diferentes contextos. Uno de ellos, vamos a decir, que es el que estamos usando en este punto, es, vamos a decir, la iglesia universal, o no la que ustedes escuchan por la televisión, ¿está bien? Si la han escuchado, ¿no? Esa es la iglesia universal. Estamos hablando y estamos definiéndolo como la está en la pantalla, que es la comunidad de todos los creyentes, vamos a decir, del Nuevo Testamento, desde la llegada de Jesucristo, unidos por el lazo de la fe y la acción regeneradora del Espíritu Santo. Eso significa, desde que Jesucristo llega, ¿no? Los que hemos creído en Él y nos une la fe puesta en Jesucristo, y eso de regenerado es que nacimos de nuevo. Los que nacimos de nuevo pertenecemos a la iglesia. Y esa es la iglesia en el sentido universal, pero también en otro momento nosotros vamos a ver que se refiere a la iglesia también como esa localidad particular donde se reúnen los creyentes. Cuando hay un grupo de creyentes, como podemos decir, los corintios, los efesios, los ¿cómo sería? Canenses, ¿no? La iglesia de Punta Cana, si nos hicieran una carta, representamos también la iglesia. En un sentido, un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar particular, somos la iglesia. Pero todos nosotros, no importa dónde vayamos, pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, y todos nosotros somos la iglesia. Amén. Ahora nosotros vamos a ver, esto es bien importante, retante, de cómo se comportaba ese primer grupo de creyentes. ¿Qué hacían? ¿Qué los caracterizaba?
Y lo primero que yo quiero que ustedes recuerden, si recuerdan bien, en principio cuando empezó el libro de los Hechos, hablaba de que estaban los 12 discípulos, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Luego cuando llega el momento donde ellos reciben el Espíritu Santo, ¿cuántos habían? 120, ¿verdad? Esos números vamos a decir que son redondeados. Pero luego de la predicación de Pedro, ¿cuántos se unen? 3,000. Y esto es importante de entender porque cuando Lucas está aquí escribiendo y diciéndonos lo que está pasando con estos creyentes, las características que ellos tienen, piensen esto, él no está escribiendo a un pequeño grupo que está haciendo las cosas bien. Él está diciendo, en toda esta multitud de miles de personas, esto es lo que está pasando. Mis hermanos, ustedes pueden ver lo grandioso de Dios en esto. Ustedes pueden verlo, porque a veces nosotros miramos, ¿no? Y podemos decir, dentro de mi iglesia hay un grupito que está haciendo lo correcto, ¿no? Y en mi iglesia, aquí estamos asistiendo, vamos a decir 120, queremos que sea más, ¿no? Es más o menos 120 mensual. ¿Cómo 120? Y queremos que sea más. Pero imagínate poder decir lo que se estaba diciendo de la iglesia con 3,000 personas. ¿No es esto un milagro de Dios? Que estas personas puedan pararse y puedan decir, todos estos grupos de personas se portan de esta manera. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo llegó a la vida de cada creyente y hay un cambio. Hay una nueva manera de vivir que no se trata de su propia fuerza, sino de vivir en el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos esto, decimos, no, esto es especial, ¿no? Esto es especial. Lo que está pasando en este tiempo y en este momento es especial. Definitivamente que es un milagro. Pero ¿qué eran las características? ¿Qué los estaba definiendo a ellos? Nosotros encontramos 4 cosas muy sencillas que estaban diciendo. Ellos se mantenían firmes, podría decirse también que ellos buscaban con fidelidad, que se mantenían perseverando en estas cosas. 4 cosas. Las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Cuando Lucas o esta persona que está dando el testimonio de este grupo de personas se paraba en diferentes puntos, él podía decir, estas personas tienen esto en común. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cada una de ellas y yo voy a empezar por la comunión y en un sentido yo voy a decir que la comunión, esa comunión que está hablando, tiene incluido estas otras enseñanzas, ¿no? La manera más fácil de definir comunión, o la manera que se define en los diccionarios bíblicos, es tener algo en común con alguien, ¿no? Ellos tenían algo en común. Y ellos expresaban eso que tenían en común a través de sus necesidades espirituales y la física. Y más adelante vamos a entrar un poco más profundo en otras dimensiones de lo que es nuestra comunión con Dios. Lo llevamos adelante y vamos a decir, ellos tenían en común las enseñanzas de los apóstoles, el partimiento del pan y la oración. ¿Qué eran las enseñanzas de los apóstoles? Ustedes recuerdan el capítulo 1, cuando estábamos tratando de definir, cuando ellos estaban buscando el 12, el apóstol número 12 para definirlo, ellos estaban diciendo, tenían que tener unas características en particular. Tenían que haber estado con Jesucristo desde el principio, hasta que Él ascendió. Tenía que ser testigo de la resurrección. ¿Y qué aseguraba esto? Que la enseñanza de los apóstoles tenía lo que Jesucristo hizo. Qué privilegio debe haber sido estado en esta iglesia y tener a 12 personas que habían estado con Jesús. Y cuando terminaba la historia, a veces uno decía, oye, hubiese habido más, pero ellos podían decir, ¿y qué más pasó? Y ellos no te lo pudieron haber contestado. O sea, estas personas tenían el conocimiento de quién era Jesús. Pero no todo solo eso, nosotros cuando vemos lo que ellos nos dejaron, sabemos que también nos ayudan a interpretar en el Antiguo Testamento bajo la nueva realidad de quién es Jesús. Entonces también tenían ese conocimiento cuando los apóstoles le estaban enseñando y finalmente nos dicen, ¿y cómo vivimos ahora, no? ¿Cómo vivimos ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros, que el Mesías llegue, que lo estamos esperando? ¿Cómo vivimos? Todas esas cosas ellos aprendían cuando fielmente escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Y nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento, que ha sido esa porción de esa palabra de Dios que Dios ha querido que nosotros nos quedemos y en la cual nosotros nos toca perseverar.
tenemos que escucharla. No tan solo tenemos el Nuevo Testamento, porque a la luz de la vida de Jesucristo, nosotros también interpretamos el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que perseverar como ellos en las Escrituras. Ahora bien, ¿qué más hacían? Decían el partimiento del pan. Yo creo que aquí todos vamos a estar contentos con esta parte, ¿no? Cuando habla de partimiento del pan, se dice que podían pasar una de dos cosas o las dos cosas. Que era sencillamente que los cristianos se juntaban para comer. ¡Qué bueno! Qué bueno que lo hacían, ¿no? Y lo hacían, lo vemos en la Escritura. Y también podía decir esto de la Santa Cena, ¿no? De recordar lo que hizo Jesucristo en la cena. Pero siempre que había una Santa Cena, en ese tiempo, hasta ese punto, había una comida. Nosotros fue lo que cambiamos. Y quitamos la comida antes de la Santa Cena. El punto es que ellos tenían ese tiempo. Y en ese tiempo que comían entre ellos, tenían unidad. Se podían conocer. Estaban juntos. Y la oración, ¿no? Recordamos la oración desde el principio. Desde el principio, antes de la llegada del Espíritu Santo, se encontraban los discípulos orando al Señor, juntos orando. Y la oración continuó siendo parte de cuando Lucas podía mirar o recorrectó qué era la iglesia primitiva, cómo se comportaba. Ellos decían, se mantenían fieles en conocer la palabra de Dios, se mantenían fieles en el compartir entre ellos, se mantenían fieles en la oración. Tenían comunión. Amén. Ahora yo quiero pasar un poco más profundo en este concepto de la comunión. Definitivamente la palabra de Dios, cuando habla de la comunión que nosotros tenemos con Dios en Cristo, es mucho más profundo, mucho más poderoso y mucho más hermoso que simplemente tener algo en común. Nosotros podríamos decir que hay muchas razones por las cuales podríamos tener comunión con alguien, ¿no? Si compartimos el mismo equipo de fútbol y nos gusta el mismo equipo, estamos unidos. Los que les gusta el CrossFit, tienen como una familia de CrossFit y están unidos por su deporte. Nosotros podríamos decir que los que vivimos en cierto lugar, pues compartimos el hecho de tener una casa o vivir en una casa que está en un lugar, tenemos un interés en común, pero la comunión que nosotros tenemos con Cristo es otra cosa. No es sencillamente un interés común, es mucho más profundo que eso. Yo lo diría de esta manera, si no me entienden, al final del servicio me preguntan, nuestra comunión con Cristo no nos llegó por lo que teníamos, o por lo que deseábamos, o por lo que éramos, sino por lo que recibimos por gracia. Cuando Zaqueo estaba dando el sermón fuerte del domingo pasado, él le dice a la gente, sálvense de esa generación perversa. Y hasta que ellos no se arrepintieron, ellos serán parte de la generación perversa. A veces nosotros tenemos esa expectativa de que somos buenos y nos acercamos como buenos a Dios. Sin embargo, cuando Dios mira nuestra condición sin Él, es otro el panorama. Y vamos a leer Romanos capítulo 10, va a estar proyectado los versos de 10 al 12. En este caso el apóstol Pablo nos está haciendo conscientes de esa realidad. Y nos está diciendo, así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno. No hay solo uno. Y cuando nosotros miramos eso y entendemos que esta es nuestra realidad antes de conocer a Cristo, nos damos cuenta que no teníamos la justicia que nos hacía falta para acercarnos a Dios. Que no buscábamos tampoco hacer lo bueno. Y que no teníamos lo necesario en nosotros para poder alcanzar el perdón de Dios. Y en estas cosas que no teníamos, nos dimos cuenta de algo. Necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a Jesucristo. Y ahora nosotros decimos de esta manera, tenemos comunión, nos une la realidad de que necesitábamos un Salvador. Segundo, nos une lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que nosotros reconocíamos nuestra perdición, nos arrepentimos y fue por la fe puesta en Jesús que tenemos la salvación. Y tercero, nos une lo que recibimos por los méritos de otros. Nos une el hecho de que Jesucristo vivió una vida perfecta y tomó mi lugar en la cruz. Y cuando yo pongo mi fe en Él, por sus méritos, yo tengo salvación.
Entonces cuando yo llego, nosotros llegamos a esta comunidad de la fe, a esta comunidad de la iglesia, llegamos por lo que no teníamos, y no por lo que no hicimos, sino por lo que hizo otro, por los méritos de otro, por los méritos de Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Y nosotros tenemos una comunión con Dios que es más profunda que eso. No la merecíamos, gloria a Dios. Nos acercamos a Él en fe, gloria a Dios, pero es más profunda. Nosotros tenemos una unión espiritual con Dios Padre y con Jesucristo. Dice 1 Juan 1:3, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión es ¿con quién? Con el Padre y con Jesucristo. Cuando nosotros entramos en la iglesia, en esta relación con Dios, que estamos vivos por el Espíritu en Dios, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. También dice la palabra que tenemos comunión con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y hay una muy importante que la olvidamos, o a veces selectivamente la olvidamos. Nosotros tenemos comunión en Cristo, los unos con los otros. Dice 1 Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión ¿con quién? Los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros somos otra clase de comunidad. No es simplemente gente que tiene el mismo pensamiento. Era gente que no tenía nada, pero fueron perdonados por Jesucristo. Y por su gracia entramos a su familia. Entonces ahora no solamente tenemos algo que nos une en pensamiento, sino que en espíritu, por la obra del Espíritu Santo, por habernos hecho nacer de nuevo, ahora yo tengo comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y no se queda ahí, entre nosotros. Tenemos una comunión diferente y especial. Por esta razón, cuando miramos lo que pasó, ya no nos sorprende tanto. ¿Por qué esa gente se comportaba de la manera que estaba comportándose? ¿Por qué hacían estas cosas que son realmente espectaculares, diferentes? Era porque había una realidad que había cambiado. Ahora están en comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, y entre ellos por la obra de gracia de Jesucristo. Qué hermosa realidad. Es nuestra realidad. Y esto estaba pasando, y cosas espectaculares estaban pasando entre los creyentes, y nosotros de momento, Lucas nos está mirando, dando la mirada desde adentro de la iglesia, y de momento en el verso 43 nos mira desde afuera y dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y yo quiero que ustedes recuerden algo, ¿no? Ellos estaban haciendo muchos milagros y los vamos a ver más adelante, pero recuerden cómo ellos estaban en el capítulo 1. Sin poder, esperando, sin embargo, con la llegada del Espíritu Santo en la vida de ellos, ahora hay poder. ¿Y qué eso nos dice a nosotros? Que ellos no eran la gran cosa, ni eran especiales, era Dios obrando con su poder, por su Espíritu en ellos. Y eso hacía la diferencia. Pero eso solo lo saben los que están adentro. Ahora bien, luego de que mira hacia afuera, vuelve y mira hacia adentro, y empieza a decirnos de una manera más específica cómo ellos practicaban esta comunión. Hechos capítulo 2, versos 44 al 47. Vamos a leerlo. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Nosotros, la clave principal para interpretar todo lo que está hacia abajo está en el comienzo de este pasaje. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y nosotros vamos a decir que observamos. ¿Qué estamos observando? Cosas espectaculares, no diferentes, no comunes. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían los bienes según la necesidad. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. En ese momento estábamos hablando del templo de Jerusalén, del cual ellos estaban cerca y podían visitar, ¿verdad? Todavía ellos eran
estaban siendo judíos que veían en Jesucristo el cumplimiento de su Mesías, y así es, pero no se veían diferentes del judaísmo, ¿no? Hasta el punto. Y también, ¿qué otra cosa pasaba? De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ahora bien, no, a ustedes no como que le tiembla un poquito las rodillas cuando escuchan esto de que vendían las posesiones. No, sinceramente, no. Sinceramente, yo sé que están esperando que Miguel nos diga que nos toca vender la propiedad. El punto con esto es, tenemos que preguntarnos, ¿por qué ellos llegaron a esta convicción de hacer esto? ¿Cómo llegaron a esa convicción para hacer esta cosa? Porque, díganme, yo no sé cuán espiritual, más o más usted sea, pero normalmente nuestras casas es eso que nosotros luchamos, la mayor tiempo de nuestra vida para al final tenerla, ¿no? Si es como un préstamo, y si no ahorramos por mucho tiempo y al final la compramos. Y están diciendo que esta gran posesión, ellos lo estaban vendiendo para ayudar a los demás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y esto es algo muy interesante, escuchen esto. Nadie se los pidió. En ningún momento en la palabra de Dios se está diciendo que los apóstoles le decían, vendan todo lo que tengan, repártanse en los pobres. Esto es lo hermoso, surgió naturalmente de lo que ellos habían conocido y entendido. Nadie les pidió que hicieran esto. Esto nació del corazón. Y aquí para mí hay una enseñanza súper buena, impresionante, porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, experimentamos la comunión con Él nos liberta para hacer su voluntad. Muy probablemente estas personas no vendieron todo lo que tenían necesariamente, porque si ellos estaban ayudando a los necesitados y tú vendías tu casa y no tenías tu casa, entonces había más necesitados, ¿no? Muy probablemente personas que tenían más posesiones o tenían otras posesiones o tenían otras casas entendieron, bueno, hacer estas cosas para ayudar a los demás. Pero aún así, ¿cuántos que tú conoces tienen 3 casas, 2 casas? Las están vendiendo para ayudar a los demás. Eso no es necesariamente lo que Dios nos está pidiendo hoy a nosotros ahora. Lo que yo les estoy diciendo es que en entender quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, Dios puede poner en nuestro corazón hacer algo que no es común. Y nosotros tenemos que tener la libertad en el Señor de que nada me restringe de hacer lo que Él me pide. Y yo no sé exactamente qué va a hacer en tu caso, qué va a hacer en mi caso, puede ser muy diferente, pero el amor de Dios nos da libertad para hacer lo que quiere que nosotros hagamos. Y cuando esta gente estaba viviendo de esta manera, definitivamente que era algo fuera de lo común, que era lo que pasaba desde afuera, disfrutaban de la estimación general del pueblo. La gente decía, este grupo de personas, que eran un montón, ¿no? 3,000 por lo menos, o un poco más, estaban viviendo de tal manera que decían, wow, esto es diferente. Esto es diferente. Ahora bien, y voy a leer otro versículo más y después voy a hacer otro comentario. Terminando el pasaje dice, y cada día el Señor que hacía, añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y esta frase es súper importante porque nos está diciendo que el Señor Jesucristo sigue en control de la salvación de nosotros. Él nos dio su Espíritu, nos guía, nos dice, nos manda hacia adelante, pero Él sigue siendo el Señor y el que permite que las cosas pasen. Seguimos dependiendo de Él, seguimos escuchándolo a Él y Él obra de manera poderosa en nosotros, a través de nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. Ahora bien, yo me pregunto, si estuviese Lucas aquí y le tocara decir desde adentro cómo nuestra iglesia se caracteriza, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría? Encontraría que nosotros, ¿verdad?, perseveramos en ciertas cosas y diría, si esta iglesia es de esta manera, o le daría trabajo y solamente diría una cosa sola, ¿no? Y yo no me voy a poner a decir qué tenemos o qué no tenemos, ¿no? Eso no me toca necesariamente en este momento. Pero la pregunta sería,
¿En qué cosas yo estoy perseverando firmemente? Que alguien que mira desde adentro puede decir, oye, él persevera en la oración, persevera en conocer la palabra de Dios, persevera en buscar la unidad entre los hermanos. ¿Qué podrían decir de nosotros? ¿Cómo luciría el Evangelio si ante la realidad de la comunión que tenemos con Dios, si ante la realidad que al encontrar a Cristo lo encontramos todos, yo tuviese la libertad de amar a los demás sin las restricciones que me pueden dar mis posesiones, por ejemplo? Ayer en la mañana me visitó Jocelyn, que es la que limpia la iglesia, y para buscar su cheque, ¿no? O su dinero de la quincena. Normalmente ya lo busca y se va, una conversación de 30 segundos. Pero esta vez llegó, se sentó y yo me di cuenta que quería hablar y hablamos un rato. Y ella simplemente me estaba contando lo preocupada que estaba con hermanos de su iglesia que son de Venezuela y la estaban pasando muy mal. Y de verdad su corazón estaba compungido por eso y ella estaba orando por eso y decía, voy a llamarla a ver si está mejor, etc. Y mis hermanos, lo que yo quiero decirles es, yo he visto dónde vive Jocelyn. La casa de Jocelyn es más pequeña que el cuarto donde yo duermo. Y yo veo a esa persona, vamos a decir, con escasos recursos económicos, compungida por el otro que está sufriendo. Siempre que yo la veo a ella, digo, ¿qué corazón tiene ella, no? Muchas veces nosotros llegan ayudas a la iglesia y se las damos a ella para que ella nos ayude, porque yo sé que ella las da para los demás. Que no llena su casa, sino que reparte hacia los demás. Y entonces ¿cómo lucirá el ser iglesia en este tiempo? Definitivamente alguien como ella. También en la tarde me llamó mi hermana. Y mi hermana, nos hablamos poquito, mi hermana mayor, pero cada que hablamos nos duramos como una hora hablando, ¿no? Y ella me estaba contando, ¿verdad?, cómo ella había tenido cerca personas que estaban viviendo el Evangelio en el día a día de una manera espectacular. Ella no sabe de lo que yo iba a predicar, ¿no? Y uno de ellos era el jefe de su esposo. Mi cuñado es arquitecto, trabaja ahora en una firma muy buena en los Estados Unidos. Grandes, probablemente generan millones de dólares fácilmente en todo lo que hace, una firma bastante grande. Y él admira mucho a su jefe. Y una de las cosas que me estaba diciendo por qué admiraba a su jefe era porque ese jefe había sacado un tiempo para ayudar a una persona a rediseñar una iglesia, a rehacer una iglesia que había estado rota. Pero esta persona era una persona, vamos a decir, un hermano en Cristo, pero que todavía estaba rehabilitándose de uso de droga. Y que todavía no estaba completamente bien. Pero él lo asignó a Roberto, a mi cuñado, para que fuera el que le hiciera los planos de la iglesia, para ayudarlo en todas esas cosas. Y tenía reuniones en el trabajo, y pasó algo bien interesante. Un día que llegaron a darle los planos finales a este muchacho, también llegaba uno de los clientes que potencialmente iba a ser el más grande que esa firma iba a tener. Pero estaban atendiendo a este otro. Y quiero que les diga, mi cuñada decía, mira, esto es difícil porque él hasta olía mal. Esta persona a quien estaban ayudando olía mal, pero estaba en la oficina y estaba con el jefe y estaban presentando los planos. ¿Y qué pasó? Llega este potencial cliente que puede cambiar la vida económica de todos en la compañía. ¿Y qué hace ese jefe? Espera a que termina de hablar por completo con este hombre, que todo está listo, que los planos están firmados, para entonces hablar con ese potencial cliente. Y yo diría, wow, haríamos eso, ¿no? Haríamos esperar al que tiene mucho dinero por darle la misma importancia al que no tiene. Y yo escucho a veces, wow, todavía hay gente en este tiempo que está viviendo el Evangelio de manera espectacular. ¿Cómo lucirá el Evangelio en nosotros si lo comprendemos a esa profundidad? Si el amor de Dios está tan por encima de lo que hizo Jesucristo, tan por encima que ni mis posesiones me impiden bendecir a los demás. ¿Cómo lucirá en nosotros? Yo quisiera hacer una oración, ¿no? Por todos. Y yo quisiera que el Señor nos rete a decirnos qué nos toca hacer a nosotros.
Porque no va a ser exactamente lo que les tocó a ellos, probablemente va a ser muy diferente como usualmente hace Dios. Nos manda a hacer cosas diferentes y nuevas que no nos esperábamos. Pero esto que ellos hicieron fue voluntario. Así que lo que tenemos que estar es atentos a lo que Dios nos hable en nuestro corazón para obedecer. Y cuando nosotros nos encontramos siendo esa clase de iglesia, la gente que está alrededor se da cuenta, allí hay algo distinto. Porque somos diferentes, no porque llegamos siendo buenos, sino porque fuimos perdonados y por la gracia de Jesucristo ahora somos nuevas criaturas. Hay muchos retos. Yo tengo un reto cuando leo esto, ¿no? Yo no me estoy saliendo al lado de ustedes. Hay muchos retos, pero Dios no los tiene que decir y nosotros tenemos que responder. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por dejarnos tu palabra. Gracias porque podemos mirar hacia atrás y mirar cómo comenzó todo y darnos cuenta, wow Señor, qué cosa grande hiciste. Pero tú sigues siendo el mismo Dios y tú sigues deseando lo mismo de nosotros. Y nosotros te pedimos que por tu Espíritu levantes esas inquietudes de lo que nos toca hacer a nosotros por ti. Señor, ayúdanos. Señor, rétanos. Háblanos claramente que nosotros deseamos ser esa iglesia que tú has pensado, esa comunidad que ha sido salvada por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.